Una reforma, dos marchas y toda una serie de episodios. A partir de que lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma electoral, hubo toda una serie de reacciones desde muy diferentes frentes, pero tuvo su punto culminante el día 13 de noviembre, en que la sociedad se organizó, ya no llamada ni por partidos políticos ni por agrupaciones, sino se organizó para apoyar al Instituto Nacional Electoral, que dentro de la reforma, aparentemente o con presunción de desaparecerla. Posterior a esto viene una reacción que el presidente luego justifica, no como una reacción a esa marcha, sino como una celebración por 4 años de estar al frente del gobierno, ¿no? De la Cuarta Transformación y muchos episodios más que han ido ocurriendo en una reforma que todavía no alcanza a ver, un plan B que se está manejando, pero sobre eso hablamos en la nocturna. Gracias que está con nosotros. Los saludo con mucho gusto, gracias que está con nosotros en la nocturna. Les saluda Gerardo Nevares, @Gerardo Nevares, ahí está mi cuenta en Twitter, ahí puede dejarnos mensajes. Sí, hoy abordamos este tema de la reforma electoral, que dentro de todos los temas que han surgido desde las conferencias mañaneras, que ahí se anuncia todo, o bien desde las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta ha sido un punto culminante en en una inflexión de lo que tiene que ver de la política del presidente Andrés Manuel o de la Cuarta T. Recibo con muchísimo gusto al licenciado Gilberto Marcos Handal, periodista, reconocido periodista y activista social, al licenciado José Salinas Volver, presidente del Partido Acción Nacional aquí en el Estado, y al doctor Paulo César Lugo Rincón, doctor en Política Pública por el Centro de Investigación, Docencia y Análisis de la Política Pública. Muchísimas gracias. Gracias que están con nosotros. Bien, 13 de noviembre se da esta primera expresión, una expresión que consideramos muy válida, una expresión que yo creo que inédita, porque sí ha habido muchas marchas por muy diferentes motivos, pero en torno a la defensa de un instituto democrático o que asegure la democracia, creo que será la primera. Sus impresiones. Bueno, pues definitivamente que esta marcha del día 13 de noviembre, la marcha ciudadana, digamos, no la convocada por el sector público, por el presidente de la República, que fue posterior, pues es de las marchas más legítimas que ha habido. Definitivamente fueron 50 y tantas ciudades las que salieron a marchar, donde los ciudadanos salieron espontáneamente a marchar en paz, pacíficamente, precisamente porque se trata de una defensa de una institución que tiene sus orígenes en iniciativas ciudadanas, en inquietudes ciudadanas. ¿No? Un largo proceso, sí, porque ha sido, digamos, purificado el Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral desde hace varias décadas por las iniciativas, las inquietudes ciudadanas para hacer un cambio de formas y de fondo en la estructura electoral de nuestro país, que por supuesto es perfectible al 100, como todos los países democráticos que van perfeccionando su democracia. En el caso de nosotros, pues ha sido un trayecto complicado, desterrar las prácticas priistas de antaño, que ya tenían harta la ciudadanía. Nos llevaron muchas décadas, muchos esfuerzos, muchas luchas, y definitivamente que lo que se ha logrado no puede tener marcha atrás. Y esa es la inquietud de la ciudadanía, no defender algunos aspectos que sí son modificables dentro del instituto, algunos privilegios, y bueno, como en toda democracia es perfectible, hay que cambiar algunas cosas, pero como decíamos en la marcha, al INE no se le toca en el sentido profundo del término, es decir, en la esencia de lo que es el Instituto Nacional Electoral, que lleve el nombre que lleve, tiene que tener esta independencia que no esté atenida a las fuerzas del
del sector público, concretamente al gobierno, como se manejaba en los tiempos priistas, cuando se manejaba todo desde la Secretaría de Gobernación, pues no queremos volver a ese manoseo. Que aparentemente hay una intención con la reforma que se está planteando de que vaya a regresar. En esta ese es el temor, ¿verdad? Ese es el temor, ¿no? Sí. En esta perfectibilidad que está citando el licenciado Gilberto Marcos, cada que hay una elección, los partidos políticos pugnan por cambios que les puedan favorecer o que puedan ajustarse un poco más a la cuestión de equidad, ¿no? Como ya decía Gilberto, y coincido y suscribo prácticamente todo lo que comenta él, coincido con ese planteamiento. Siempre las instituciones son perfectibles. Si no hay una institución perfecta, cada proceso electoral vamos viendo cómo es el andamiaje jurídico en esta materia y encontramos y hay espacios de oportunidad, espacios para mejorar. Obviamente el INE no es la excepción y nuestra normativa electoral, tanto constitucional como secundaria, pues evidentemente hay áreas donde pudiéramos mejorar. Lo que creo que quedó de manifiesto en la marcha del 13 de noviembre es que los mexicanos no estamos dispuestos a retroceder. Es decir, estamos dispuestos a hacer cambios hacia adelante para mejorar, pero no estamos dispuestos a ceder lo que ya bien se dijo, ha costado muchos años, mucho esfuerzo, sangre, en el sentido literal de la palabra, sangre de muchos mexicanos que han muerto para garantizar precisamente que pueda haber elecciones democráticas, libres, autónomas, independientes, y que creo que lo que quedó de manifiesto, porque vi las imágenes de las marchas en todos estos lugares que se dieron cita jóvenes, pero también se dieron cita gente de la tercera edad, se dieron cita familias completas. Eso es significativo porque hay una fortaleza, ¿verdad? Familias completas, sí. Niños, es decir, creo que fue una verdadera fiesta democrática lo que se vivió y lo que se buscó, el mensaje que se buscó enviar ese 13 de noviembre. Y creo que hizo eco. La verdad, yo creo que sí hizo eco en las fuerzas políticas que estaban promoviendo esta iniciativa. Tan es así que se anuncia esta semana esta decisión o más bien se reconoce que no se cuentan con los votos suficientes para procesar la reforma constitucional. Obviamente queda el fantasma de una reforma secundaria que posiblemente se pueda intentar en los siguientes meses, pero creo que de entrada ya es un gran logro ciudadano que no vaya a modificarse el marco constitucional, como ya lo reconoció el propio presidente de la República. Bien, cuando la cuestión de la militarización, el PRI sí tuvo que ceder, dado toda una serie de circunstancias en torno a Alejandro Moreno. El PAN no estaba en esa situación, no. Y pero el PRI... Y ojalá, la verdad, ojalá que nos mantengamos esta coalición legislativa en este tema que es toral para mí. Vimos ya esta semana, por ahí hay una escaramuza otra vez de amenaza al presidente del PRI de reiniciarle su proceso de desafuero, su proceso de destitución. Creo que es parte de las estrategias que tiene el Morena Gobierno. Antes decíamos el PRI Gobierno, ahora es el Morena Gobierno, de buscar... Ojalá que evidentemente se mantenga esta coalición legislativa. Bien, le damos oportunidad al doctor Paulo César Lugo. Gracias. La primera marcha, doctor. Sí, bueno, la primera marcha yo creo que nos marca una pauta de cómo la sociedad hoy está interpretando la participación, no como solamente ir a votar. Creo que los principales valores democráticos, como es el pluralismo, la legalidad, la libertad, la tolerancia, están ahí plasmados hoy en día y espero que así sigan hasta ahorita. ¿Por qué? Porque como decía el licenciado Gilberto Marcos y el licenciado Hernán, si bien es cierto, nos ha costado sangre, nos ha costado décadas, no se puede dejar caer un instituto tan importante como lo es el Instituto Nacional Electoral, que le ha costado tanto a las instituciones como tal y le ha costado a la sociedad. Entonces, creo yo que estos valores democráticos deben de permanecer. Se le está transmitiendo a las nuevas generaciones, tan es así que, bueno, ahora familias completas ya están participando. Antes era como un partido de fútbol, nos daba miedo llevar a los niños a algo así porque podría pasar algo. Entonces, en la medida, creo yo que se empiecen a respetar estos valores que me parece a mí
que deben de estar en todo momento, todas las instituciones los deben de respetar, el presidente debe ser respetuoso de esto, y lo digo así porque en ocasiones percibimos una lucha entre malos y buenos cuando no es así. Tan es permisible que los ciudadanos estén no a favor de lo que diga el gobierno como que también no estén a favor de lo que digan los partidos políticos de oposición. Ajá. Y no necesariamente y creo que esto no se ha dicho, no necesariamente quien sí fue a marchar ese día está en contra del presidente, simplemente está en contra de la decisión de que un instituto tan importante sin embargo, sí se lee así. Se lee así porque así nos han dicho que se lea. Ahí, digo, los medios de comunicación que también son partícipes de esto, y un medio de comunicación que utiliza el presidente, que es la mañanera, bueno, también a veces así se transmite el mensaje, y creo que eso también es grave, ¿no? A mí me parece un asunto sumamente interesante desde el punto de vista de que tenemos una democracia representativa, ¿no? Tenemos una democracia. Esa democracia se manifiesta para los ciudadanos cuando van a votar, principalmente. Y posteriormente hay algunas brechas, hay algunas rutas que pueden seguir para seguir participando democráticamente. Los organismos intermedios, las asociaciones civiles, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo democrático, la democracia es un concepto abstracto que en esta marcha me parece que tuvo tangibilidad. Es decir, fueron a marchar por un asunto que consideraron protegía la democracia en México y no esa democracia representativa que luego voto y te dejo a ti diputado o le dejo al diputado ya lo que yo tengo que hacer. No sé qué opinan de ello. Otro ejercicio de democracia participativa. No solo se trata de ir a votar, sino también de decir no cuando en casos como este tenemos que decir no al manoseo de un instituto que, pues con sus fallas, sus defectos, pero no puede alterarse de una manera radical. Puede tener modificaciones, sí, pero no de una manera radical, porque no queremos regresar a lo que teníamos antes. ¿Cuál es el agravio de López Obrador? O sea, ¿qué lo motiva para plantear este cambio? Que generalmente los cambios del Instituto Electoral han venido, como decía hace un rato, de la ciudadanía, no una iniciativa presidencial, ¿verdad? Entonces, él ganó la elección del 2018 y fue el Instituto Nacional Electoral el que le dio el triunfo sin ningún problema. ¿Tendrá el agravio del 2006? ¿Será ese? O sea, se atrancó en ese coraje, en ese episodio. Se atrapó en un episodio del pasado, ¿verdad? Como muchos episodios del pasado que ha manifestado el presidente. O sea, ¿qué lo motiva? Insisto, sí hay cambios que se deben hacer, pero no en el fondo. Bien, vamos a hacer una pausa. Una cosa importante que tendremos que comentar después es que hay un desprestigio de los partidos políticos, que el presidente, un poco ajeno a lo que es Morena y que él representa, pues está manifestando, ¿verdad? Y eso a mucha gente sí le llega, ¿verdad? Claro. Si quieres lo comentamos en un momento. Bien, vamos a hacer una pausa, si me lo permiten. Ya está con nosotros la diputada Anilú Bendición Hernández Sepúlveda, diputada independiente, pero agregada a la corriente de la Cuarta T. Estaremos platicando, integrándola a esta mesa en un momento más. Por lo pronto, la nocturna, estamos hablando de la reforma electoral, las dos marchas que hubo y los diferentes episodios que han venido sobreviniendo. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos con usted en la nocturna. Estamos hablando de la reforma, las dos marchas que hubo, una totalmente vinculada a la reforma, la otra desde un punto de vista del presidente o de los dichos del presidente para celebrar los 4 años de la Cuarta Transformación. Hace un momento el licenciado Gilberto Marcos hablaba del prestigio de los partidos y demás, ya estaremos abundando sobre ello, pero quiero darle la bienvenida a la diputada Anilú Bendición Hernández Sepúlveda, gracias. Diputada independiente, pero consejera
también nacional del Partido Morena. Muchísimas gracias. Hola, diputada. Pues muchísimas gracias por la invitación y un honor estar en esta mesa. Muchas gracias. Hace un momento platicábamos de la primera marcha, hubo una serie de comentarios, observaciones por parte del licenciado José Salinas Volver, el doctor Pablo César Lugo Rincón y por supuesto el licenciado Gilberto Marcos. ¿Algún comentario que quieras agregar, diputada? Pues decir que primero lo quiero volver a decir porque desde que entré pues me pareció interesante esta mesa que comparto con 4 hombres. Yo soy una mujer, como es evidente, y por lo general así somos en la izquierda y así somos en la 4T. Le damos voz a todas las personas y también a las mujeres, entonces eso me hace sentir más honrada de compartir esta mesa y decirles que en el México que vivimos, en el México de la 4T, es un México de libertades en el que cualquier persona se puede expresar, cualquier persona puede levantar la voz, decir lo que piensa y de ninguna forma va a ser censurada. Yo tengo militando en la izquierda desde que pude hacerlo, desde que tengo 18, y me tocó marchar en otras condiciones, y me tocó marchar en el México antes de que se instalara la 4T, y era muy distinto, siempre había hostilidad, siempre había represión, siempre había el decir son unos flojos porque están protestando, y justo que haya habido esta marcha de conservadores, pues lo que nos da es que logramos que se respetara la libertad de expresión y logramos que las calles fueran de la gente. Ese es otro logro de la izquierda mexicana. La estructura de Morena sostiene que fue una marcha del conservadurismo, la primera. Sí, es algo que yo comparto también, y no solamente el conservadurismo, sino también de verdades a medias, porque por todos lados dice que se quiere desaparecer el INE. Esa es una de las grandes falsedades de quienes sostienen que la reforma electoral que propone el presidente López Obrador es mala, y ¿por qué no? Simplemente es darle un refresh al INE, que es algo necesario. Yo les invitaría a que pues hablemos un poquito con la gente en la calle, con las personas que viven en nuestro estado, y al menos yo me he encontrado muchas personas que dicen que es justo que haya un refresh en el INE, que se hagan nuevas prácticas, y sobre todo, y un gran reclamo de las y los mexicanos, es que los plurinominales ya no existan. Esto es algo también que plantea la reforma electoral del señor presidente. Entonces me parece que es una de las bondades, por decir alguna otra. Una más es que ya no va a haber prerrogativas millonarias para los partidos políticos, y eso que el partido más grande de este país es Morena, y vendría a afectar pues a Morena, y aún así fieles a nuestro compromiso de la austeridad y de que el dinero del presupuesto se utilice en la gente, pues nosotros estamos de acuerdo. Bien, diputada, entraste ya al tema de la reforma antes de entrar a la segunda marcha, pero aprovechemos esto, ¿no? De la reforma. Se ha hablado de perfectibilidad, se ha hablado de hacer ajustes, se ha hablado de que después de cada elección viene un proceso de ajuste, o por lo menos una reforma parcial, no tan a gran calado como la que se pretende. Entonces, bueno, hay cierta similitud, pero yo no sé si en los hechos, en las acciones, también se coincida en eso, ¿no? Es decir, la perfectibilidad infiere un cambio, la reforma, el refresh, como tú lo mencionas, diputada, requiere un cambio. ¿Es la misma sintonía entonces? Primero, y luego hablar que en este gobierno, y digo con mucho respeto, ha sido el tema de la libertad de expresión, se ha privilegiado. Creo que yo, la verdad, lo cuestionaría. Primero, hay una estadística muy clara y muy lamentable, que en lo que va de este sexenio, más de 36 personas dedicadas al periodismo han perdido la vida de manera a través de un asesinato. Y ese es un número muy dramático y muy alto. Solamente en este año han habido 14 periodistas en diferentes entidades de la República que han sido asesinados en una situación relacionada con el ejercicio de su labor periodística. Entonces, así como que hablar que este gobierno ha sido un paladín
de la libertad de expresión y que permite hacer este tipo de labores, lo cuestionaría, y lo digo porque la verdad sí es un tema que está en el ambiente, que tenemos que señalarlo. Evidentemente, pues bueno, pues hubo una manifestación, la del 13 de noviembre sí, claro, fue libre, se permitió a los ciudadanos hacerlo, pero lo que yo sí quisiera resaltar es, en este contexto, el episodio del pasado 23 de noviembre, porque ahí sí, para que veas, es una situación que teníamos muchos años que no veíamos en este país, que desde las esferas del gobierno, desde la cúspide del poder público, se convocara una marcha de apoyo al propio gobierno. Creo que la última fue... Creo que es una situación, pues no quiero decir inédita, porque no es inédita, pero teníamos muchos años que no veíamos una situación así, donde el propio gobierno organizara una marcha de autoapoyo. Y creo que eso habla, pues, de una situación, pues, que creo que amerita muchos comentarios de análisis del por qué se necesita un ejercicio como esos para quien detenta el poder. Independientemente de eso, todos los recursos Claro. que se requieren cuando estamos hablando de ahorros, dinero del pueblo y demás, pues 22 gobernadores de Morena que estuvieron activamente trabajando para la marcha, el gabinete mismo distrayendo sus ocupaciones para meterle dinero a una marcha que pues, obviamente requería muchos recursos, el traslado de la gente, la comida, toda la logística que eso implica es mucho dinero. Entonces no estamos hablando de austeridad realmente. Si hablamos del tema de la reforma para cambios en el INE, una de las preocupaciones del presidente López es que ganan mucho los consejeros. Sí, claro. Pues imagínate, ganan más que el presidente. Bueno, pues el presidente gana eso porque él quiere. Yo siempre he sido de la idea de que debemos de pagarles bien para que no estén en la tentación de estar tomando dinero de donde no deben. Y pasa lo mismo con los consejeros del INE. Pues, ¿por qué no les vamos a pagar bien? Porque es una chamba pesada. A quien hay que pagarle bien es a todas las personas. Claro, de hecho, además, se anunció en la marcha que va a haber un aumento al salario mínimo. Perfecto. Y eso es algo, pues, que a mí me dio mucho gusto escucharlo. Perfecto. Me pareció interesante lo que decía Hernán, porque comentaba que había sido algo inédito. Y sí es algo inédito que a 4 años de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga 56% de aprobación y que las personas nos sintamos felices. Pero si tiene tanta aprobación, ¿para qué necesita convocar una marcha? Quisiera que me diera oportunidad de terminar mi idea. Por eso es importante que vayamos a decir y a respaldarlo, porque lo queremos, porque simpatizamos con él y porque no tenemos reparo en decirlo, y por eso sí es algo inédito que el presidente tenga 56% de aprobación. Diputada, pero a en 4 este caso, años. hoy sale esta evaluación que hace el Financiero, ¿no? Es 55%, pero lo que ha ido aumentando es el rechazo a la administración del presidente López Obrador, en un 44%, estaba en un 30 y algo por ciento, una cosa así. Pero bueno, se celebra la cifra positiva, ¿no? En este caso. Ahora bien, ¿qué motiva al presidente? Originalmente, al tercer día, me parece, de la marcha, 2 días que hubo ciertas críticas, pero el tercer día dice, la gente está pidiéndome, habla que quiere una marcha. Posteriormente, vinculándola con la marcha del 13 de noviembre. Posteriormente dice, no, vamos a hacer una marcha para celebrar los 4 años. Pero esa marcha nace desde ahí y se crea todo un aparato para llevar a las personas ahí. ¿Cómo lo observan ustedes dentro de Morena? Pues mira, decirte que no es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador convoca al pueblo de México a manifestar y a mostrar su respaldo. La marcha, bueno, esta la superó, pero la marcha más grande que ha habido en este país
antes de la del 23 de noviembre, pues fue la del desafuero. 1 millón de personas en el 2005, 1 millón de personas que lo acompañaron a este proceso en donde intentaban desaforarlo. Entonces es algo común de Andrés Manuel López Obrador, que nos movilice, que nos invite a participar. Yo tengo muchas veces acudiendo a los llamados que hace y de ahí es de donde venimos. ¿Y qué lo motivó en este caso, después de 4 años de no marchar, 4 años de estar en el poder? Pues la desvirtuación que hacen los conservadores de decir que se está perdiendo el respaldo al presidente y pues es también una frase del presidente es tengan para que aprendan y pues me parece que es un poquito de pues demostrar que estamos muy fuertes, demostrar que no les vamos a dejar ni un pedazo de calle a los conservadores porque fuimos nosotros quienes las conquistamos. Y pues es para todas y es para todos. Bien. Oye, a mí de veras que me preocupa que sigamos usando esos términos que en otro tiempo no se usaban. Los conservadores y fifís contra los no sé qué y no sé cuánto, los chairos. Yo creo que eso no es correcto. No podemos seguir usando este resentimiento como algo que sea de rentabilidad política, porque parece que para eso lo hacen. Entonces, yo no tengo ningún resentimiento. Aunque no es el tema, pero sí. Yo creo que aquí para Doctor Lugo, si te parece, hacemos una pausa, okay. Lo dejamos ahí un poquito sobre la mesa, este asunto de la polarización que estamos viviendo y regresamos en un momento para seguir platicando. Estamos en la nocturna, estamos platicando sobre la reforma, las 2 marchas y bueno, toda una serie de temas en torno a ello. Vamos a la pausa, regresamos. De regreso en la nocturna, le comento que invitamos a la licenciada Anabel Alcocer, la dirigente del partido Morena aquí en el estado. Lamentablemente se disculpó, bueno, no lamentablemente, se disculpó por tener una agenda que no le permitía acompañarnos, ¿no? Pero está con nosotros la diputada Anilú Bendición Hernández Sepúlveda. Gracias. Doctor Pablo César Yo lo que Lugo. quería remarcar es que recordemos que una realidad social al final del día es la percepción de la totalidad de los ciudadanos. Llámese por indiferencia que siente el gobierno, llámese por alguna inconformidad, pero al final del día es una realidad social. ¿Y cuál es nuestra realidad social? Precisamente esta polarización que estamos viendo, que al final, tenemos que llamarle las cosas por su nombre, ¿no? Es una polarización en donde es muy delicado, muy grave, sí mantener estas dos líneas, porque no necesariamente todos los que fueron a la primera marcha son conservadores, y no necesariamente todos los que fueron a la segunda marcha son liberales, ¿no? Eso tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo, porque México es más que el presidente, México es más que Morena, México es más que el PAN, es más que el PRI. Entonces, más allá de todo esto, creo que los partidos políticos, las instituciones, el poder público, llámese instituciones, tiene que tener miedo de la ciudadanía, porque como ya lo dije ahorita, la ciudadanía ya entendió que no solamente ir a votar es participar. Ajá. Ya entendió que tiene que estar ahí presente para que pueda ser escuchada. Hoy el término muy novedoso que anda en las instituciones gubernamentales es el tema de la cocreación. ¿Y qué es esto? Bueno, cómo ciudadanía y gobierno se unen para hacer cosas, pero necesita que el gobierno no haga algunos cuantos hacia allá, y que los partidos políticos también entiendan que tienen que integrar a su base o a sus cuadros a la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, es por ambas partes. Si ambos no lo hacen, por supuesto que se va a polarizar. ¿Sí? Creo que eso es muy delicado, polarizar de esta manera y que entiendan la realidad social que está viviendo el país. ¿Sí? Por ejemplo, estas etiquetas creo que que motivan, este tipo de pensamientos, ¿no? Que motivan ese tipo de y hasta discrimina, ¿no? Adjetivizar es discriminar en muchas ocasiones. Yo creo que esta parte es lo más delicado, es decir, la herencia que este gobierno le va a dejar a México, más allá de muchas fallas que han habido institucionales, retrocesos en muchas políticas públicas, creo que lo más delicado que va a dejarle este gobierno a México
es la fragmentación social, esta división que se ha sembrado desde la cúspide del poder, y que como hasta un propio senador de Morena ha reconocido en días pasados, el senador Monreal, que él mismo ha dicho, y siendo una persona muy cercana al presidente de la República, ha señalado la necesidad de una reconciliación nacional, un movimiento, él habla de un movimiento de reconciliación nacional. Creo que eso es paradigmático, que alguien tan cercano al presidente reconozca que desde el poder se ha fragmentado a la sociedad, se ha dividido al país y que se necesita reconciliar a los mexicanos en el futuro cercano. Creo que esa parte es una situación muy delicada y que creo que es donde nos vamos a ocupar la mayoría de los mexicanos en los siguientes años. Sí, ¿te damos derecho de réplica, diputada Sí, claro. Hernández? Pues primero decir que bueno, hay 3 hombres diciéndome las palabras que debo o no debo utilizar, es algo interesante. Y también decir que una herencia muy grave. Perdón, diciéndote las palabras. Sí, porque utilicé la palabra conservadores. Porque utilicé la palabra conservadores y parece que pues aquí resonó un poquito en mis compañeros de la mesa. Solamente lo quería decir, y también quiero decir que las palabras tienen un significado y se aplica el significado de las palabras. No es un asunto de polarización, pero sí es un asunto de decir que si hay alguien conservador, ¿no está polarizado el país? No creo que esté polarizado el país. Tenemos mucha simpatía. Ahora no tenemos miedo de decir las cosas como son. Antes, yo lo tengo que decir, sí había un poquito de miedo. Recordemos que pues el jefe de la policía en las épocas del PAN, ¿no? Del PAN gobierno, porque también hubo PAN gobierno, pues ahora está en Estados Unidos procesado por cercanía con el crimen organizado, ¿no? Entonces, esa es una herencia que nos dejó el neoliberalismo, esa es una herencia que nos dejaron los anteriores gobiernos, y que eso sí fragmentó al país. No decir conservadores es lo que ha fragmentado. Lo que ha fragmentado el país es el neoliberalismo, y que nos dejaron a las nuevas generaciones sin una pensión cuando nos retiramos, y que el presidente López Obrador ahora, como derecho, que por cierto el PAN votó en contra de estas reformas para elevar a rango constitucional las pensiones para los adultos mayores, es lo que estamos recuperando ahora en la Cuarta Transformación, lo que el neoliberalismo nos arrebató a las y los jóvenes. Entonces, si hablamos de fragmentación, hablemos de lo que verdaderamente fragmenta al país y no una palabra. Bien, regresemos a la reforma electoral, ¿no? En este caso, al igual que en otros casos, se requiere una transformación. Bien, ese es el planteamiento. Y la transformación, entiendo, que será una deconstrucción o destrucción, como se quiera entender, de la estructura como está, después un planteamiento, después una reconstrucción. ¿En qué momento está México en esos procesos de reconstrucción de las nuevas estructuras que desde el punto de vista de la Cuarta T deban estar funcionando? Y la reforma electoral es un buen ejemplo. La reforma a nivel del marco normativo reglamentario trae un poco más de 100 modificaciones, si no me equivoco. Creo que sí es necesaria, una reforma electoral, como ya bien comentaron ahorita. Todas las instituciones son perfectibles. Probablemente, y lo digo desde la postura en la que estoy, en la parte académica, el timing en que se está haciendo probablemente no sea el mejor. Esa es una otra. La comunicación también, que se ha desvirtuado por todas partes, y se ha desvirtuado porque no se ha comunicado como debe ser, y es un problema que tienen todos los gobiernos de todos los colores, para comunicarle a la sociedad lo que realmente se quiere. Los gobiernos batallan, o sea, no se sensibiliza bien a la ciudadanía, y lo digo en general, no se sensibiliza como debe de ser. La comunicación que se da no es una comunicación de calle, de banqueta, en donde realmente el ciudadano de a pie lo comprenda, lo que significa esta reforma. Son 60 reformas a nivel ya estructural y les digo, más de 100 reglamentarias, que hacen que el ciudadano se confunda también, y que realmente
recibe tantos mensajes que no está claro, ¿no? Hoy las dos comisiones que votaron, al final no terminan por ponerse de acuerdo, no tienen los votos, los 100 diputados que iban a votar, los federales. Entonces, eso también es una señal de algo, ¿no? Como les digo, sin mencionar quién tiene o no la razón, creo que sí es algo necesario, pero la comunicación tiene que cambiar y tenemos que llevar conforme los tiempos establecidos electorales, porque nos falta ya prácticamente menos de un año para que empiece el proceso electoral. Pareciera ser una antesala, políticamente hablando, en términos de análisis político, un duelo de vencidas para ver quién llevó más gente, cuando no debe de ser así. Sí, la pertinencia de la reforma. La mayoría de la gente no se mete a escarbar reformas, políticas públicas, leyes, o sea, no le entiende. Muchos de los gobiernos anuncian que van a hacer un cambio a una reglamentación, hacen una convocatoria para que la gente participe, y la gente no participa porque no le entiende. Además de que las formas de participar son a veces complejas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, mencionaba Nilú el tema de las plurinominales. Suena padrísimo quitarlos, ¿verdad? Pues ¿para qué? De hecho, se reclamó por mucho tiempo. Sí, pero si nos ponemos a pensar realmente, y no quiero yo hablar de ninguna manera mal de la democracia, ¿verdad? Pero desafortunadamente en los congresos llega la gente más popular, la más simpática, la que le cae más bien a la gente, porque la mayor parte de la gente vota con el estómago, no vota con la razón, con la cabeza, con el conocimiento de la persona por la que están votando, sino por el más simpático. Y entonces no necesariamente ser más preparado, es más, muchas veces ni siquiera son gente con alguna preparación para hacer modificaciones de ley, para lo que es la chamba de un legislador. Entonces necesitas a esos que son los técnicos y que seguramente por simpatía no van a ir a ganar una elección, pero muchas veces son los que hacen la chamba legislativa. Desafortunadamente los partidos políticos lo que han hecho es que empezaron a meter son cuotas. a las cuotas, a los compadres, a los amigos, a los hijos de los amigos, de los miembros destacados del partido. Pero lo ideal es que haya gente preparada, la gente técnica. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Porque suena muy bien, ¿no?, quitar los plurinominales, pero ¿con qué nos vamos a quedar? Bueno, si me permites, Gilberto, en ese tema del mecanismo de los diputados y del texto de la reforma, creo que tenemos que señalar algo que quizás muchos ciudadanos no conocen sobre la reforma. En efecto, se plantea una reducción de 500 a 300 diputados, pero con ahora, eso quitas a los pluris. No, pero fíjate lo que te digo, pero la parte de la letra fina de la reforma. Los 300 diputados que quedarían serían pluris, porque están desapareciendo los distritos electorales en este país. Entonces, de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada estado. Se haría la propuesta, lo que busca la propuesta es que haya listas en cada estado y que de acuerdo al número de votos entren los diputados ese porcentaje. Entonces, lo que tanto nos ha costado en este país, que es construir un vínculo entre el diputado de mayoría de su distrito con los ciudadanos, que es algo que hemos buscado por muchos años y por eso se dio pie a la reelección como un mecanismo de fortalecer el vínculo entre el diputado y el ciudadano, desaparecería, porque ahora todos los diputados en este país serían de lista. Creo que ese es un tema muy sensible que no muchos ciudadanos no se ha comunicado en la reforma. Está dentro de esa letra pequeña, ¿no? Y que tiene que ver también con el número de habitantes de cada estado, ¿no? Exactamente. O sea, sería una lista, Nuevo León tendría la mitad de los que podría tener Sería una lista proporcional al número de ciudadanos. Y también los pluri empezaron para darle voz a las minorías. Claro. Así fue. A las izquierdas. A lo mejor con el tiempo perdió sentido. Minorías que con el tiempo fueron buscando espacios. Pero se empezó a desvirtuar la forma de elegir
a los diputados. Entonces esas minorías terminaron por no ser representadas. Sí, En el ámbito, diputada Nilú, en el ámbito de la reforma, vamos ahorita, si les parece, poner verdades y mentiras, ¿no? De ambos lados y vamos a tratar de llevar lo mejor que podamos comunicar este tema, ¿no? Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos en La Nocturna, ahora estamos con usted. Estamos de regreso con ustedes en La Nocturna. Están saliendo por aquí ciertos antecedentes, cuestiones de ese tipo, de ciertas militancias. Bueno, pero lo voy a dejar ahí fuera del aire, ¿no? Bien, el INE, la reforma, autopsia o procedimiento quirúrgico. Es decir, desaparición y aparición del INEC, o bien ajustar algunas cosas en el INE. Que a mí me parece que, bueno, fuera de todo esto, regularmente las reformas se hacen posteriores a las elecciones, no previas a las elecciones. Pero y dos, algo que ya dijo Gilberto en una intervención anterior, normalmente las reformas a los órganos electorales no vienen del gobierno mismo, normalmente nacen de un reclamo de la ciudadanía, de la sociedad, de ajustar nuestros órganos y nuestra legislación a alguna falla o algún área de oportunidad. No vienen del Estado. Bien. Yo creo que debería de quedar establecido en la ley que el primer año posterior a cualquier elección se tenga que hacer obligadamente una revisión. Obligadamente. Oye, que se va a quedar todo igual. Bueno, pero ya lo revisaste, ya se votó, se queda igual. O se modifica. Pero no en vísperas. Parece una preparación. Muy cercanos a una elección. Pues, pero además debe hacerse siempre, porque permanentemente habrá algo que perfeccionar. En el caso de los partidos, déjame decirte algo, Anilu, porque decías de los partidos políticos y eso suena muy popular, ¿verdad? Y yo también lo he pensado. Oye, estos partidos que se llenan de dinero y lo usan para su operación cotidiana y para otras cosas. Pero después de tiempo yo he pensado definitivamente que necesitamos darle recursos a los partidos, necesitamos sostener nuestra democracia con dinero público más que con el privado. El privado es muy peligroso, yo le temo al privado, y regularlos a los partidos para que no se ande pagando, Hernán, una sobresueldo ahí en el partido y demás, ¿no? Todo eso hay que regularlo. Afortunadamente todos los partidos estamos sujetos a la ley de transparencia. Bueno, por eso, pero bien amarraditos, claro, ¿no? bien amarrados, pero con dinero público, porque el privado nada más es compromiso. ¿Qué pasa? Gran parte de la corrupción viene de nuestro sistema electoral. Porque ahí andan los candidatos, primero rebasan los topes de campaña. Porque son ilusorios. Por eso justo hay que reformar nuestro sistema electoral, porque se presta a la parte corrupción. pero no dejarle de dar dinero a los partidos. Pero la pregunta es ¿hasta dónde hay que reformar? En caso de que sea pertinente reformarlo en este momento. Yo primero quiero hacer un comentario. Aquí se dijo que las personas votan con el estómago, que lo hacen con desconocimiento. Yo le tengo mucho respeto al pueblo de Nuevo León. Yo no creo que no sepan cómo votan. Mis respetos para todos los ciudadanos y ciudadanas que ejercen su voto, que sé que lo hacen a plena conciencia. Yo no estoy diciendo que sean tontos, pero la gente vota con una emoción de alguien que le simpatiza. Como cuando ven a alguien en televisión, pues le cae bien o le cae mal. Oye, es que dice cosas muy interesantes, sí, pero no me gusta. Quisiera que me diera oportunidad de terminar. Sí, te la doy, pero estamos aquí platicando en una discusión otra vez, entonces madura, lo vuelvo a ¿verdad? decir, mis respetos para todos los ciudadanos y ciudadanas que ejercen su voto, que sé que lo hacen a plena conciencia, y decir que efectivamente estoy de acuerdo con usted de que el sistema electoral se presta a corrupción. Por eso es importante que se reforme. Yo creo que sí es importante que se le den recursos públicos a los partidos políticos, pero no las millonadas que se les dan actualmente. Y esa es una de las grandes exigencias que tiene la gente. Ahorita dicen que las reformas tienen que ser en base a exigencias de la gente, y justo esto es la reforma electoral que planteó el señor presidente, porque es bajar el número de diputados. Efectivamente se propone un método distinto para hacerlo, para que pueda ser más transparente y más sencillo para todas las personas el poder elegir a sus representantes. Lo vuelvo a decir, es una exigencia
que se baje el recurso a los partidos políticos, y eso que Morena es el partido más grande de este país. Y aún así nos estamos sometiendo a que nos bajen el recurso porque es injusto que tanto dinero se gaste en los partidos políticos. ¿Y qué dice la reforma o la propuesta de reforma sobre el financiamiento a la hora de las campañas políticas? O sea, ¿de qué manera? El dinero público prevalece sobre el privado, como actualmente pero hay privado. se hace. El dinero público pero habrá más privado. De ninguna forma. Obviamente reconocemos que los ciudadanos de Nuevo León saben decidir bien y votar bien. Por eso Morena no ganó ninguna curul en la elección del 2021 en el Congreso de Nuevo León en esta última elección. Los ciudadanos supieron muy bien decidir su voto y decidir quién debería tener una representación mayoritaria en el Congreso del Estado. Pero yo sí creo enfatizar, y creo que por ahí hacia donde iba el comentario de Gilberto, que lamentablemente a veces se explota la necesidad de la gente, se medra con los programas sociales y con otro tipo de proyectos precisamente para buscar influir en la decisión del electorado, y que creo que esa es la parte que hemos señalado, y que este gobierno, hay que decirlo con toda claridad, no es casualidad que el presupuesto en los programas sociales haya tenido un incremento tan exponencial, ejercicio tras ejercicio. Y el problema, Anilú, no es que se apoye a la gente. Los programas sociales siempre han existido en este país y seguirán existiendo. El problema es que se están dando ese recurso a los programas sociales a costa de otros rubros que son de suma importancia para el país, como es la inversión en proyectos de infraestructura relevantes, como lo es con muchas cosas que no es el tema y no quiero abusar del espacio porque tendremos que desmenuzar el presupuesto del 2023, pero ese es el problema. El problema no es que se le apoye a la gente, sino que se está sacrificando el mediano y largo plazo de este país por una visión cortoplacista hacia la elección del 2024. Bien, así es como lo ve el presidente. Cortoplacista es apoyar a los adultos mayores y darles una pensión. No me parece que sea pero cortoplacista. Hay varias formas, no sé si de apoyar, ¿no? Una claro. Es el asistencialismo puro, y el otro es crear las condiciones para el desarrollo de esas comunidades, ¿no? El asistencialismo no es lo mismo que los derechos adquiridos, y ahora la pensión para las personas adultas mayores es un derecho, y el PAN lo votó en contra. Es un derecho adquirido, y también ¿no? Decir, yo soy una morenista que llegó por mayoría al Congreso del Estado, 20.558 escobedenses cruzaron mi nombre para que hay un poquito. Pero bueno, entonces. Fue un distrito, sí. Y uno de los 26. como la gente sabia, en el 2018 ganó el presidente López Obrador aquí en Nuevo León. Estoy segura que en el 2024 volverá a ganar Morena junto con la mayoría en el Congreso del Estado. Ojalá que podamos volver a tener aquí otra plática en donde analicemos y se pueda comprobar y se pueda decir, Anilú lo dijo en el 2022 y sucedió. Pero bueno, eso lo hacemos después. Simplemente decir que no es asistencialismo los derechos que ya tienen los adultos mayores de Nuevo León. Que nunca les digan que les están dando dádivas a los adultos mayores, que no se crean esto de que es para convencerlos de algo. No es un derecho. Han trabajado mucho por nuestro estado y merecen que tengan una pensión, y sobre todo es un asunto para las mujeres, porque las adultas mayores son quienes no tienen una pensión retributiva. Entonces el gobierno de México, preocupado por la igualdad entre hombres y mujeres, de forma universal le da a las adultas mayores también una pensión. Lo vuelvo a decir, la mayoría son. Hay sectores que requieren ese tipo de apoyos, pero aquí ha habido, según se observa por analistas, ha habido un exceso o ha habido una acentuación en ese tipo de apoyos, un incremento en los presupuestos de apoyos a programas asistenciales. Eso es lo que se ha señalado, ¿no? Y es una de las críticas que se hacen al presidente. Estamos en los últimos minutos. A los jóvenes también. Bueno, estamos en los últimos minutos, pero si pudiéramos muy rápidamente, ¿qué
a favor que en contra de esto que está presentando el presidente y el plan B. Ya tenemos 3 minutos nada más, así es que les agradezco brevedad. Yo, como lo dije al principio, nada más cuidar mucho que no se pierdan estos valores democráticos, los valores de la democracia, que sin duda en alguna parte el presidente sí los está respetando, salvo el tema un poco de la libertad de expresión, que creo que ahí sí hay un área de oportunidad por parte del presidente. Sí se está viendo una socialdemocracia muy marcada, lo cual no estoy diciendo que sea malo. Sin embargo, sí también se está viendo la polarización en la sociedad que se está teniendo en cuanto a las ideas, y lo que les dije yo hace ratito, ¿no? Tenemos que pensar muy bien que México no es un partido político, México no es una institución, México es más que eso, y en esa medida es como se tienen que realizar estas políticas públicas. Ahorita hablaban de los programas. Bueno, ok, están bien los programas, un término de igualdad, cuando lo que realmente debe ser el concepto de equidad, eso por un lado. Y bueno, ahora, ¿qué impacto está teniendo esta política pública? Cada una de las que se están implementando, ¿no? Porque hay algunas que deberían no erradicarse, sí modificarse, programas sociales, eso por un lado. Y lo otro es, bueno, los tiempos perfectos que sí está marcando el presidente de la agenda política que está llevando, ¿no? Y creo que eso no debe de ser. Sí, licenciado Hernán Salinas. Bueno, la reforma constitucional ya cayó. No se va a completar. Afortunadamente para este país, la fuerza ciudadana, porque tenemos que reconocer que fueron gracias a los ciudadanos que se aglutinaron detrás de una visión y de un objetivo muy claro, y eso generó la presión ciudadana suficiente para que las fuerzas políticas que pudieran haberse manifestado a favor no lo hicieran. La reforma constitucional ya cayó, eso es un gran logro ciudadano, y ahora obviamente lo que tenemos que buscar para mantenernos en el tema del día de hoy es que las reformas secundarias que posiblemente puedan tratar de impulsar a vuelta de año, hay que estar muy al pendiente bajo un gran escrutinio ciudadano para garantizar que con estas reformas secundarias no se dañe también a la institución electoral. Y creo que ese es el reto que tenemos en esta materia. Hay muchos otros temas que pudiéramos platicar, pero quizás no es para el día de hoy. Y finalmente yo creo que va a terminar la Suprema Corte de Justicia lo que ocurra con esas leyes secundarias. Uno de los otros temas que menciona Hernán es, por ejemplo, que se propone elegir a los consejeros electorales vía voto popular. Al voto popular. Y también suena muy bien. Yo diría, oye, qué padre, ¿verdad? Que podamos, y al fiscal y al otro, todos elegirlos directamente desde la base ciudadana, ¿no? Porque los partidos, insisto, traen un desprestigio tremendo y sus manejos, todos, ante los ciudadanos, de veras que quisiéramos tener mejores partidos políticos, pero no funciona elegirlos. ¿Por qué? Porque los mismos partidos políticos, pues Morena va a movilizar con tantos gobiernos y tantos, desde el poder se manejan muchos recursos para movilizar a la gente, para elegir al que le conviene el Ejecutivo en cada estado o al Ejecutivo federal. Y no me refiero nada más a Morena, los partidos también se van a poner todos a buscar de dónde recursos para acarrear gente y que voten por determinado personaje para estar en la posición electoral que hoy en día se representan a cada una de las fuerzas políticas del país. Entonces, no tiene caso y es meternos en más gastos que nos traerían un resultado inútil, ¿verdad? Bien. Diputada Anilú, adelante. Gracias. Yo vuelvo a externar mi confianza en la gente. Estoy segura de que el pueblo de Nuevo León y el pueblo de México es sabio y siempre sabrá elegir bien también a quienes les representan. Suena muy bien, eso es lo que siento y lo que creo
en eso fervientemente. Decir que el PRI y el PAN definitivamente estaban muy preocupados por la reforma electoral porque plantea quitarles dinero. El PRI y el PAN ya están por desaparecer. El siguiente año van a perder 2 estados más de los que tenían, porque que es Coahuila y el Estado de México, que vamos a ganar. Entonces por eso están preocupados, porque ya no van a tener las cajas chicas de los gobiernos del Estado. Por eso están muy en contra de la reforma electoral. Pero bueno, el presidente no ha fallado, el presidente no fallará, y por eso planteó un plan B que estoy segura que va a ser un respiro para todas y para todos nosotros, porque así lo ha hecho desde que llegó el presidente López Obrador a gobernar, para todas y para todos y para quienes más lo necesitan. Entonces, bueno, lo vuelvo a decir, la preocupación del PRIAN, ¿no? Que se les va a acabar el recurso que tienen en los partidos, y como ya no van a tener los gobiernos del Estado, pues por eso es todo ese asunto. Veamos en qué termina este asunto, pero mi confianza en la gente siempre que vota, y ojalá se les dé la oportunidad de elegir a sus representantes también en el. Oye, ¿de qué nos sirve otra vez un país con un solo partido? Bien, ya no tenemos el tiempo, pero no los comprometo aquí, más. Si les parece, nos volvemos a reunir y le damos a una segunda parte. Así es que le agradezco mucho a la diputada Anelú Bendición Hernández que estuviera con nosotros, también al licenciado Gilberto Marcos, muchísimas gracias, al licenciado Hernán Salinas Volver, muchísimas gracias, y al doctor Pablo César Lugo Rincón, muchísimas gracias. A usted muchas gracias que estuvo con nosotros en La Nocturna.